Buenas tardes, distinguidos colegas, miembros de la prensa, personal asesor. Voy a intervenir en este proyecto de ley y me voy a permitir verificar un historial del recorrido del mismo. Este proyecto fue presentado por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, el 28 de abril del 2021, en el cierre de la segunda legislatura del segundo periodo ordinario. El día 27 de noviembre del 2021, una comisión de miembros de la Asamblea Nacional participamos en una visita oficial en Bogotá, República de Colombia, organizada por el Ministerio de Seguridad Pública y la Embajada de los Estados Unidos en Panamá. En dicha visita tuvimos la oportunidad de verificar con las autoridades jurisdiccionales colombianas del proceso de extinción de dominio, el cual fue evolucionando de una ley a un código de extinción de dominio en ese país. Comprendimos que el proceso de extinción de dominios en ese país, Colombia, fue producto de situaciones muy particulares que se vivieron a finales de los años 80 e inicio de los 90, vinculado a la guerra que libraba el país con el narcotráfico, con los paramilitares y la guerrilla. Y esa disposición, por tal razón, fue elevada a rango constitucional en su reforma constitucional del año 1991. En nuestra visita nos reunimos con la parte operativa de la administración de los bienes aprendidos por los procesos de extinción de dominio. Esa entidad se denomina Sociedad de Activos Especiales, SAE, la cual es un ente público-privado cuya finalidad era administrar de la mejor manera posible, como un buen padre de familia, los bienes que fueron aprendidos dentro de los procesos de extinción. La realidad jurídica de estos procesos obligó a la SAE a crear un proceso denominado de enajenación temprana, a fin de poder rematar los bienes sin que se concluyesen los procesos de extinción de dominio, para que los mismos no fuesen deteriorados a la espera de un resultado de un proceso que cumpliese su debido proceso, valga la redundancia. Nosotros concluimos que era necesario que el proyecto de ley 625 tuviese una discusión amplia y en este sentido recalcamos el 2 de enero de este año, cuando dimos las palabras ante el Pleno de la Asamblea y el país, que era necesaria una revisión exhaustiva del mismo por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Pasó el tiempo y mantuvimos las conversaciones con el Ministerio de Seguridad Pública, fundamentalmente por conducto de su secretario general, el licenciado Rix, y se llegó a un acuerdo que concilió una reunión entre el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad y la Comisión de Gobierno. En esa conclusión se produjo el auspicio de 2 foros por la Asamblea, con la intención de dar a conocer a toda la ciudadanía interesada el contenido del mismo y brindando siempre la oportunidad de participación a todos los actores interesados, tomando en cuenta los aportes que pudieran traer tanto a los foros como a la misma Asamblea. En aras de nuestra política de puertas abiertas basadas en los pilares de transparencia y de la participación ciudadana, tomamos la decisión de dar a conocer el proyecto ampliamente, porque creemos que la ciudadanía en general debe conocer de primera mano el contenido de los proyectos que este recinto discute, para que en la medida de lo posible también se involucre y tenga la oportunidad de aportar a los mismos. Finalmente, el primer debate del proyecto de ley 625 se inició el 30 de marzo del presente año, con la lectura del informe de la subcomisión que realizó estudios, análisis y previas consultas de la iniciativa legislativa. En esta primera reunión, los comisionados decidieron declarar sesión permanente a fin de que el tratamiento legislativo fuera más expedito y continuado. La comisión decidió conformar una mesa técnica a fin de analizar tanto el contenido del proyecto como las respectivas modificaciones con todos los sectores y actores interesados en el tema. La mesa técnica se llevó a cabo los días 3, 4, 5, 11 y 12 de abril del presente año, con la participación de diversos organismos, entidades y actores interesados en el tema, entre otros el Ministerio de Seguridad, órgano judicial, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Economía y Finanzas, Fiscalía General de Cuentas,
Defensoría del Pueblo, Universidad de Panamá, Universidad de las Américas, Superintendencia de Sujetos No Financieros, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Asociación de Profesionales en la Investigación Criminal y Ciencias Forenses, Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad, Colegio Nacional de Abogados, Movimiento de Abogados Gremialistas, Asociación Panameña de Abogados Penalistas, Asociación de Oficiales de Cumplimiento, Fundaciones de Espacio Físico y Libertad Ciudadana, Comité de Protección de Pacientes y Familiares, distinguidas firmas de abogados y también abogados independientes. El contenido del proyecto actualmente tiene como finalidad promover los mecanismos de intervención legal que permitan al sistema de administración de justicia unir esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales a través de un marco legal que le permita al Estado la aplicación de una ley en contra de bienes adquiridos o destinados ilícitamente y del financiamiento de actividades ilícitas. El proyecto de ley tiene como propósito la recuperación de los bienes ilícitos a favor del Estado, ya que con esto se constituye un mecanismo de generación de ingresos, no solo para financiar la prevención y la lucha contra la delincuencia, sino también para resarcir el daño causado a la sociedad, otorgándole una función social. El proyecto de ley concibe la extinción de dominio como una entidad jurídica, autónoma e independiente de cualquier otro proceso dirigido a eliminar el poder y capacidad de la delincuencia. Además, propone una jurisdicción especial con jueces especializados bajo el órgano judicial y fiscales especializados bajo el Ministerio Público. Habrá jueces de control de extinción de dominio quienes les corresponde decidir si procede o no la acción de extinción de dominio que le presenta. El fiscal especializado en extinción de dominio ejercerá la acción de extinción de dominio ante los jueces de extinción de dominio y actuará en todo el territorio nacional. Los fiscales actúan por delegación del Procurador General de la Nación. El proyecto será ejercido y aplicado por jueces especializados que conocerán los procesos en primera instancia y por un tribunal de apelaciones de extinción de dominio, quienes conocerán de los procesos en segunda instancia con jurisdicción en todo el país. Los jueces y magistrados serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con la carrera judicial. La iniciativa también crea la Dirección Administrativa de Bienes Aprendidos y de Extinción de Dominio, que estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Este es un historial general del proyecto de ley 625. En el curso de la mesa técnica se han conferido importantes modificaciones al texto presentado por el Ministerio de Seguridad Pública ante esta augusta Cámara. Reconocemos el esfuerzo brindado por la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales y que va en parangón exactamente con lo que se propició con la evaluación y discusión del Código Procesal Civil, que cursó allí una mesa técnica de igual forma y que fueron los actores que coincidían dentro del proceso de los objetivos de la iniciativa legislativa quienes formularon las pertinentes y correspondientes modificaciones. En el caso particular del 625, hay situaciones que aún gravitan sobre la competencia o no en materia administrativa o penal de las acciones del mismo. Nosotros que estuvimos en Colombia y que pudimos constatar la historia precisa en ese país de un sistema como el SAES, que es un sistema prácticamente una asociación público-privada para los efectos de administrar y distinguir la rápida y celera utilización de estos fondos, de estos bienes de supuesta procedencia ilícita. Nos llamó poderosamente la atención cuando conversábamos en ese entonces con el licenciado Vega, quien estaba al cargo de esa oficina antes de que llegase al mandato del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y él nos daba referencias estadísticas y referencias judiciales que ameritaban la creación de ese organismo en cualquier latitud
que realmente quisiese vincular un proceso de manera provechosa, toda vez que cuando se propiciaba la administración o la venta de los supuestos bienes de procedencia ilícita, esto tenía una distribución muy particular al contexto social de la administración del país de Colombia, la administración pública, y también tenía un contexto hacia los organismos operativos de represión, hacia lo que es el crimen organizado en sus diferentes modalidades. Nosotros invitamos como presidente de esta asamblea al director del SAE, que vendría siendo la Sociedad de Activos Especiales, se reunió con el presidente de la República de Panamá, Laurentino Nito Cortizo, y con el ministro de Seguridad Pública, con el propósito de brindar una consultoría para que esa oficina que radica en el Ministerio de Economía y Finanzas y que tiene que ver con los bienes aprehendidos, realmente tuviese una función vinculada a un proceso de resolución y no lo que tiene ahorita el Ministerio de Economía y Finanzas, que es una oficina que tiene demasiadas falencias y que creo que las conocemos perfectamente bien en cuanto a la custodia y administración de los supuestos bienes ilícitos que se provocan de los distintos operativos judiciales. Al final, esa consultoría no se logró. En la mesa técnica, entiendo, dirigida por la honorable Corina Cano, se conciliaron muchos aspectos. Al final, este proyecto de ley, que ha sido concebido por algunos sectores exclusivamente como responsabilidad de la Asamblea Nacional de Diputados, terminó siendo un consenso de la mayor cantidad de expresiones que participaron en esa mesa técnica, y nosotros le expresábamos siempre el problema de extinción de dominio y lo que busca en materia de la asfixia del brazo operativo financiero del crimen organizado no es endilgado a la clase política exclusivamente, es endilgado a la sociedad en general. Y por eso que la Cámara de Comercio o la CONEP, que participó los gremios empresariales, después mantuvieron un grado de aprehensión sobre algunas consideraciones pertinentes de este proyecto, toda vez que la basaban en la alta vulnerabilidad política que acompaña a este país y la profunda inestabilidad judicial que también van de la mano de esa inestabilidad política. Creo que la Asamblea Nacional, ventilando este proyecto de ley el día de hoy, da muestras claras de su propósito de poder realmente limitar, demarcar y blindar el brazo operativo financiero del crimen organizado en sus diferentes variantes. En materia de narcotráficos y otras variantes del mismo, en materia de terrorismo, en materia de trata de personas, en materia del tráfico internacional de armas. Yo creo que con estas 4 tipificaciones, más unas adicionales que surgieron de la mesa técnica, nosotros presentamos ante esta augusta Cámara un proyecto de ley que es un proyecto de ley sin duda alguna de gran magnitud y alcance social, porque evita la vulneración de los derechos ciudadanos ante todas las futuras generaciones, que conculca el crimen organizado. Por supuesto, estamos abiertos a que aquí podamos contemplar y debatir otros aspectos con los diputados que están en el Pleno. Y quiero dejar sentada una posición. Yo hoy, como presidente de la Asamblea, nombrada por los diputados, dejo ante el país claramente, ante el país, que nuestra posición es la discusión de este proyecto de ley 625. Cualquier situación que se dé aparte de la consideración nuestra como presidente de la Asamblea y de la Junta Directiva es algo que
la ciudadanía debe verificar a través de la correspondiente rendición de cuentas. Que vea quiénes son sus diputadas y diputados que hoy están aquí en el Pleno para votar o rechazar el proyecto de ley. Pero a pocos meses de salir de esta presidencia yo me quedo tranquilo, porque sé que esta norma de transparencia es una norma necesaria, porque sé que mi carrera política particularmente no tiene absolutamente nada que ver con el crimen organizado, ni con ninguna de sus variantes que se presentan en la ciudadanía. Así que estoy a merced porque he conocido de algunos detalles que pudieran propiciar verificación del quórum, salida de diputados, diferir el proyecto a primer debate, y yo quería iniciar este debate, señora presidenta, para consignar claramente la posición de la Junta Directiva y de la mayor cantidad de diputados que hoy se encuentran aquí. Lo demás es una historia que cada uno debe verificar, que debe levantar, que debe atender. Y espero que podamos, dentro del correspondiente debate, hacer los aportes necesarios, las correcciones necesarias, las adiciones necesarias para que realmente se garantice esa norma, sin duda, de represión al crimen organizado en todas sus modalidades. Hay muchos que han solicitado la inclusión de los delitos relacionados con la corrupción contra la administración pública. Y creo que el Ministerio Público y otros presentaron las propuestas exactamente coherentes y puntuales que hablan de que aquí hay legislaciones suficientes y hay competencias suficientes ya creadas y vigentes como para seguir una situación que también es un flagelo sin duda alguna, y que nosotros también, si es de que hay que verificar esa instancia, bueno, conversémoslas aquí en el segundo debate, porque no quiero decir más cosas con referencia a eso y mejor dejo. Yo puedo usar el tiempo. ¿Cuántos minutos llevo? ¿Cuántos minutos llevo? ¿Qué es el crimen organizado? El crimen organizado es un movimiento transnacional que se acentúa en las bases de los países para perpetuar condiciones de pobreza, porque esas condiciones de pobreza son precisamente el caldo de cultivo, donde se realizan las fundamentales actividades del crimen organizado, en los lugares donde existen los intereses económicos para propiciar las variantes del mismo, y en los lugares donde hay caldo de cultivo para que nuestras generaciones se les sea conculcado su derecho. El crimen organizado es un flagelo, así como yo diría que es un flagelo incluso de lesa humanidad. Por eso que las latitudes de mayor avanzada no pueden desperdiciar los momentos como para entender que el recorte financiero del crimen organizado que existe en este país, porque existe y que está implicado en toda la sociedad panameña, porque es un fenómeno social integral, está implicado en la clase política, en la clase empresarial, en diversos organismos. Es algo que yo, Cristiano Adame Navarro, me consigno a favor del proyecto de ley 625, porque yo salvo mi responsabilidad con referencia a mis futuras generaciones, a mis futuros electores y a los actuales del circuito 8.3 y a los futuros y actuales ciudadanos de este país. No la debo ni tampoco la temo. Gracias, señor presidente.